Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Maridaje. Hoy elegimos el restaurante en Buricao. ¿Por qué? Porque cumple 20 años este restaurante, ícono de la gastronomía paraguaya. Tiene un excelente servicio, un excelente menú. Elegí un rico cordero para degustar aquí en este programa. Así como también, por supuesto, vamos a estar hablando de la importancia de combinar alegremente un rico Carmener. Todo lo que se refiere justamente a sobre este vino. También vinos rosados que están en auge y de moda. Y se imaginaban ustedes una rica cerveza con un rico postre en base a chocolate. También eso aquí en el programa. Pero arrancamos así, con la historia de este restaurante Buricao. Bien, y ya instalado acá en el restaurante, bueno, estoy husmeando un poquito la carta, realmente bastante interesante, muy variada, por sobre todas las cosas, mucha creatividad y con toque, obviamente, la cocina española. Esto amerita porque el amigo Javier Roca, el chef ejecutivo del restaurante, es de origen español. Jarrete de cordero es un plato que me está llamando la atención. Cocina catalana con nuestra vanguardia del Río de la Plata, cocido a baja temperatura en sus propios jugos, y borí de queso como guarnición, una salsita de hongos y brunoise de vegetales. Un plato espectacular en base a cordero. Eso fue lo que yo pedí, así que voy a estar disfrutando. Y de hecho acá para maridar, por supuesto, un rico Carmener, porque la salsita es bastante suave, el ñoqui de queso va a quedar realmente como una opción bastante interesante. Este restaurante sí uno puede decir de que es tradicional. ¿Por qué? Porque hay platos que conserva justamente de sus inicios, platos que había dejado justamente de los inicios, y cuando el primer chef estuvo de paso por aquí, el señor Francis Malmal, cediendo la posta al querido Rodolfo Ángelse. Bueno, entonces ahí hay unos platos que se siguen, están presentes, y de hecho hay personas clientes que supongo que hace tiempo venían ya en este lugar y hasta hoy siguen pidiendo el mismo plato. Así que pedí un rico corderito que ya me está tentando, una presentación fabulosa. Me voy alistando porque realmente quiero disfrutar de este plato que nada más está cumpliendo 20 años. Es difícil, es un detalle bastante interesante. ¡Oh! Esto es una maravilla, Bueno, brunoise, casi como una suerte de pistos en base a vegetales ahí. Y bueno, los ñoquis de queso, realmente una delicia, con unos brotes de berro veo arriba. Y bueno, y el jarrete, que no es carret es otro, es jarrete. Es la parte más o menos de la pierna del cordero y cocido a una temperatura bastante baja y por mucho tiempo con unos condimentos especiales. Y se nota que queda justamente bien desprendida de la carne, la parte del hueso. Eso nos indica de que está cocida correctamente esta pieza de cordero y por sobre todas las cosas mantiene un poco el tuétano ahí adentro del huesito. Esto realmente es una delicia. Bueno, una copita de vino, chicos, y empecemos con este plato. Es un poema. Es muchas veces el dilema cuando de repente los chefs nos esmeramos justamente a presentar y es todo un tema para el comensal, porque hay que destruir algo que está tan apetitosamente servido. Así que vamos a hacer lo propio, así como me enseñó el amigo Oliver Gallet. Esto es una maravilla. Caballero, adelante. Bueno, yo creo que puede ser el vino bastante interesante, acompaña muy bien con una carne, que no tenga una salsa muy exagerada y que la guarnición también haga una cierta armonía con el plato. Aprovecho, yo voy tomando justamente ya posición de mi plato, voy a partir, empecemos por la guarnición, parto ñoquis ahí en mitad, que realmente es una delicia, junto con un poquitito de salsa y después voy a pellizcar ya la carne de cordero y aprovecho justamente en dar la recomendación que nos hace el amigo Oliver Gallet, sommelier aquí en nuestro país, del Carmener y su armonía con los platos. Les quería hablar un poco sobre la historia del Carmener. Es una uva que mucha gente ya escuchó hablar y que tiene una historia bastante peculiar o singular, ya que es una uva que estuvo en Sudamérica, digamos, hace más de 150 años. Desapareció básicamente en los años 1850, 1870. Cuando digo desapareció es que realmente desapareció, llegó a extinguirse y nadie no le daba importancia y ese vino o de esa cepa desapareció.
Originaria de la región de Bordeaux, llegó a Chile. Cuando llegó el filóxera, que es una enfermedad que devastó todas las viñas en Europa, devastó los carmeneres locales, y no fue hasta el año 1994 en el cual un enólogo francés se vino a Chile por una cuestión muy simpática. Consideraban los locales que la uva Carmener era la uva Merlot. Llegado el momento de la cosecha del Merlot, el enólogo dice, bueno, hoy vamos a cosechar Merlot, y el viticultor, que es la persona que está todo el día en la viña, le dice, señor, el Merlot no está pronto, no está maduro lo suficiente. Entran en una discusión y se van a ver y se van al viñedo. Llegando al viñedo realmente constatan de que es así mismo. El Merlot que había visto el enólogo estaba maduro, y el Merlot que había visto el viticultor no estaba maduro aún. Vinifican entonces en aquel día el Merlot que estaba maduro, dejan el segundo Merlot que no estaba maduro, que en este caso ya es uva Carmener, lo dejan en el viñedo, lo dejan un mes y medio más madurar. Lo que no sabían era aún de qué uva se trataba. Recién el enólogo se va a Francia en 1995, va a la Universidad de Montpellier, que es una de las universidades vitivinícolas más famosas del mundo, y se va a buscar en la biblioteca, en los antiguos archivos, donde no había fotografía como hoy en día. Se va y busca dentro de esos archivos, en los antiguos libros, va y busca las variedades hasta que encuentra una página donde muestra un dibujo de la uva Carmener, donde está la hoja completa con el punto rojo, ¿verdad? En la cosa dice, muy parecido al Merlot, pero se llama Carmener. Ahí este señor enólogo francés piensa que encontró el Carmener, pero no estaba seguro. Se va a Chile, vinifica nuevamente en el año 95, en el año 96, sale al mundo diciendo, nosotros hemos redescubierto el Carmener después de 150 años, porque se consideraba la uva totalmente desaparecida. Y hoy en día el Carmener, hay una muy buena cantidad de hectáreas de Carmener plantadas en Chile, es el símbolo de la viticultura chilena, y hay excelentes Carmener como este vino Carmener que tengo acá en la mano, ¿verdad? Este es un vino Carmener de cosecha 2014. Dirán muchos que es un vino joven. Sí, es un vino joven. Los Carmener hay de todos los tipos. Hay vinos que están hechos para añejarse y hay vinos que están hechos para tomarse jóvenes. En este caso, esto es un vino para tomarse joven. Si queremos un vino para añejar, puedo agarrar esta botella que está acá, ¿verdad? Esta botella es una botella de la cosecha 2008 y les recomendaría no abrirlo todavía, sino guardar por lo menos 7 o 8 años más antes de abrir esta botella. O sea, la flexibilidad de la uva Carmener es muy, muy grande. No hace falta consumir el Carmener inmediatamente. Ocurrió de que a partir de ahí Chile creció enormemente, o marketineramente utilizaron el Carmener como un símbolo. Y recién en el año 2000 se pudo hacer una prueba de ADN de la varietal Carmener para comprobar que era realmente el Carmener, que dicho y hecho fue 100% comprobado. Hoy en día Carmener existe en algunos países del mundo. Hay 30 hectáreas de Carmener en Argentina, hay 2 hectáreas de Carmener en Francia, región original de ello. Hay un poco de Carmener, hay menos de 15 hectáreas de Carmener plantados en Estados Unidos, y creo que en Chile estamos rondando los 14.000 hectáreas de esta uva emblemática hoy en día, que para mí es un punto, una gran pasión beber y disfrutar de un Carmener. Y hay un punto muy interesante con el Carmener, es un vino ideal para acompañar pastas y pollos. Bueno, muy bien. A propósito, estoy dando una voltereta otra vez a la carta, al menú principal del restaurante, no porque voy a pedir otro plato, ahora yo voy a esperar el postre, ¿verdad? Pero, de hecho, días pasados hablando con Javier y hablando justamente con el señor Filártiga, y doy fe a eso, de que el menú bastante interesante, por cierto, ¿eh? Hay un plato en base a atún rojo, hay un plato en base a ensaladas. En realidad, bueno, no sé quién días pasados en el almuerzo por los aniversario número 20, algún colega periodista que estuvo ahí, bueno, reclamó, bueno, sugirió, ¿por qué solamente se
tenía dos ensaladas, ¿eh? Y de hecho Javier contestaba de que, bueno, Muricao no precisamente una casa para venir a comer ensalada, ¿verdad? Pero si a alguien le gusta una ensaladita en base a rúcula, a lo mejor con queso, con unas peritas, yo supongo que no va a tener ningún reparo en presentar. Pero veo unos platos bastante livianos y eso hago hincapié porque por lo general siempre las mujeres son las que reclaman un poquitito. Y también veo también en la carta de bebidas que también tiene unos vinitos rosados y hoy en día se pone de moda. Este vino que mucho tiempo estuvo tímidamente ahí desaparecido, hoy en día está con fuerza. Hay restaurantes que están teniendo 2, 3 tipos de vinos rosados porque obviamente la clientela y los comensales están solicitando, y no precisamente, repito, mujeres, sino gente joven incluso. Y un vino bastante fresco y Oliver Gallé decía de que es ideal para nuestro clima. Paraguay tiene un calor bastante agresivo, una primavera con mucho calor, así que el vinito rosado puede ser todo un compinche para esa ocasión y maridando justamente, armonizando con un plato en base a vegetales, ¿por qué no en base a pescado? ¿Por qué no en base a carne blanca, por ejemplo? Oliver Gallé nos habla sobre la cultura y cómo consumir correctamente un vino rosado. Y bien, como ya adelantábamos, hoy toca el maridaje vino rosado, así que estamos con Oliver Gallé para que nos indique y nos guíe un poquitito de qué manera se combina este vino. Y bueno, tenemos unos platos muy ricos aquí en base a pollo y pescado. ¿Qué tal, Oliver? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Como siempre, un placer compartir el programa Maridaje contigo. Para mí es un placer, Oliver. El vino rosado. Mira, Julio, el vino rosado es toda una institución en Francia y está ganando mercado enormemente. Es probablemente a nivel mundial el vino que está ganando mayor porcentaje de consumo entre los jóvenes. En Paraguay el vino rosado se consumía hace 20, 25 años atrás, se dejó de consumir y lentamente parece que esta tendencia mundial de volver a consumir vino rosado está entrando. Vemos cada vez más marcas de vino rosado en el mercado y la gente que prueba está quedando muy contenta. El hecho de que el vino rosado es un vino tinto más suave, si podemos decirlo de esa forma, ¿verdad? Es más refrescante, se toma fresco y acompaña muy bien con platos que acá con nuestro clima se pueden comer prácticamente todo el año. Arrancamos el programa justamente sobre una definición de lo que es el vino rosado, pero me gustaría que vos explique un poquitito cómo se obtiene un vino rosado. Lo primero de todo es, Julio, hay que entender que el vino rosado no es una mezcla de vino blanco con vino tinto, tampoco no es una mutación de algún vino, sino que el vino rosado es un vino tinto, específicamente es un vino tinto, el cual no llegó a macerar completamente. ¿Qué significa eso? No llegó a macerar completamente. No llegó a colorearse 100%. Todos los vinos tintos son blancos al comienzo. Y hay una maceración que es un tiempo en el cual se mezcla el jugo blanco de la uva tinta con la cáscara de color tinta y se va tiñendo. Si uno lo tiñe 6 horas o 24 horas, uno obtiene un rosado claro o un rosado más oscuro. Y si uno deja que eso se tiña o que se macere durante un tiempo más largo, se obtiene vino tinto. ¿Eso en función a qué proceso ocurre? Eso es un proceso que se obtiene al momento de prensado, obtención del jugo y el orujo, que es la cáscara, por separado. La cáscara queda seca y el jugo, el mosto está ahí. Se vuelven a mezclar los dos y se tiñe. Es un proceso súper sencillo. Por eso cuando escucho que la gente que dice, no, pero el vino rosado no es vino. Si el vino tinto es vino, es imposible eso es lo que generalmente ese concepto se le tiene, de que no es un vino y de que por lo general son mujeres quienes consumen. Bueno, yo creo que el tema de que sean... Primero vamos, vino es. Claro. Y es un vino tinto que no llegó a maceración completa. ¿Consumen más las mujeres? Probablemente el hecho de que el color rosado, por eso, acá un vino color rosado, sea más atractivo para algo más tendencional, más de tendencia con las mujeres. Sea por eso que se toma o que a las mujeres les gusta más el vino rosado. Yo te diría que más que el vino rosado, el espumante rosado es lo que le gusta a las mujeres. Pero el gourmet que quiere comer fresco, que quiere comer así a temperatura y que le gusta lo liviano, opta por vino rosado.
Ya, yo pedí esto de la carta, una rica ensaladita con una entrada, unas pechuguitas de pollo ahí grillé y en Se tirita. llamaba ensalada de ese lugar, ¿verdad? Exacto, una ensalada a la casa con aderezo que supongo debe ser un poco de acheto balsámico, aceite de oliva, jugo de limón, palmito y un popurrí de hojas verdes. Para vos pedí una pechuga de pollo, los tomates hemos sacado un poquito, porque yo sé que a vos no te gusta el tomate, pero Pero bueno, vamos a darle al pollo que está acá. Exacto, el tomate con su aceituna, aceite de oliva. Una salsa mediterránea. Exacto, y para mí justamente un surubí clásico que es menestra, mantequilla, algo de vino blanco supongo, pulpita de limón, camaroncitos y bueno, y también te los voy a decir que alcaparras. me encantó la presentación del plato porque ese limón le da un gran toque de frescura, porque no es el jugo nomás, sino que la fruta. Sobre esto hablamos, pedí bien el menú para el vino que elegimos. El menú está perfecto. Perfecto. Hay que saber que como no llegó a macerar 100% el vino tinto, la uva tinta, porque acá estamos hablando de una uva Cabernet Sauvignon, ¿verdad? El vino queda un toque más ácido. Y todo lo que es ácido, el limón, las hojas verdes, sí, combinan perfectamente en la boca y da un gran placer y una gran satisfacción. Hay otro punto muy interesante acá, salvo este plato que es un poco más caliente. Este es un plato que se come caliente, pero que no es extremadamente caliente porque el limón en sí ya está frío. Totalmente, claro. ¿Verdad? Este es un plato totalmente fresco, así como es el vino. El vino viene fresco, se saca de la heladera, se lo sirve, se descorcha en la copa, se disfruta su aroma y se disfruta de la frescura de ese vino. Llegó el club que te hace millonario. Envía ahora mismo Red al 2222 y puedes ser el afortunado ganador de 5, 10 o 15 millones de guaraníes. Sí, escuchaste bien. Somos el club que te alegra el mes con muchísima plata. Sorteamos todos los viernes. Envía ahora Red al 2222 y gana millones. Bueno, esto es una maravilla, espectacular, realmente la armonía que existe entre el corderito, la guarnición, los ñoquis de queso, la salsita, la ratatouille y un sorbito del vinito, realmente es un manjar, una verdadera delicia, ¿eh? Bueno, y el mundo del vino tiene vocabularios muy técnicos, así como también gastronomía, hay vocabularios que se tiene que manejar muy bien a la hora justamente de dedicarse. También en ese punto, lo que es enología, el mundo del vino tiene unos vocabularios muy interesantes, por eso hoy le presentamos un glosario de enología. Glosario. Abocado. Vino, generalmente blanco y seco, que sin llegar a ser dulce tiene una connotación azucarada. Ese toque dulzón o su untuosidad tienden a equilibrar su acidez, aunque sea seco. Aceitoso, vino de aspecto oleoso, graso, debido a una enfermedad o al aporte de aceites esenciales causado por el triturado de las pepitas de la uva en la extracción del mosto. Acerado, matiz en la coloración de los vinos blancos jóvenes más pálidos, que recuerda al brillo del acero. Bueno, y al momento de coronar una rica experiencia gastronómica, por supuesto, está dos cosas infaltables. Una buena tacita de café bien caliente, un café amargo al menos yo prefiero, o si no un rico dulce. Bueno, y en el mundo del dulce, bueno, de repente uno se encuentra con cada dilema también, ¿eh? Tulí de fruta de pasión con trufa de coco y volcán de guayaba, mil hojas de manzana, crema catalana, mousse de maracuyá, trufa gigante de chocolate, ¿eh? Falso canelón de frambuesa, ese me gusta, ¿eh? El falso canelón de, bueno, no sé por qué no es el verdadero, ¿verdad? Pero vamos a experimentar de él, porque es muy importante, repito, coronar una rica experiencia. ¡Oh! Muchas gracias, ¿eh? Esto está espectacular, esto es un poema.
Es muy importante siempre darle un toquecito dulce a una experiencia gastronómica y no precisamente con algo muy dulce, pesado, ¿verdad? Por ejemplo, con los chocolates. ¿Sí? Hay restaurantes donde ofrece justamente de que, bueno, ya, y sugiere, armoniza ya el postre con una copa de algún tipo de tardío, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, yo prefiero disfrutar. Y fíjense que la hojita de menta está selladita, cámara contigo, amigo, yo voy a retirar un poquito, con una tintura plateada, pero por supuesto una pintura o un tinte o un tiñe comestible, una coquetería nada más eso. Bueno, así que le damos diente. ¿De qué estará hecho esto? Es una maravilla, mira, unas granas emulando justamente a unos terrones de oro. La masa está hecha con algún tipo de fruto seco y con un poco de gelatina, ¿no? Para que se solidifique y se rellene con una suerte de mousse, una delicia. Bueno, ya he pensado en algún momento de que también la cerveza podría ser un buen compañero y amigo de un rico postre. Bueno, por ejemplo, un postre en base a chocolate, un culán de chocolate. Siempre hay que tener en conciencia es que nunca la bebida tiene que invadir el plato o si no, no hay buen maridaje. En este caso va perfecto la cerveza negra con un postre de chocolate. Es justamente porque una cerveza negra también tiene notas de chocolate, de café y con el lúpulo amargo hace perfecto que se limpie la boca y que no se cree una capa de hielo, por decirlo así. Y cuando vuelva a ingresar el chocolate con el azúcar y los ingredientes lácteos, esto se pueda realmente saborear. Entonces, si hacemos esto repetitivamente, se crea un balance entre la cerveza negra y el postre y nunca uno invade al otro y nunca uno previene que se sienta realmente lo que se tiene que sentir el postre. O sea, como siempre estábamos mencionando, uno busca complemento o contraste. En este caso, uno se va por el complemento. Vamos a entrar en detalles. Entonces, acá como tenemos, lo que más hay que entender es el chocolate es una variable muy potente. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta acá es el helado. El helado en sí tiene textura cremosa, es dulce. Entonces, una vez que los dos se mezclan, crea una textura, digamos, que explota todo en la boca y uno se queda siempre teniendo lo que se llama el gusto al final, o sea, el aftertaste se llama, lo que queda al final de consumir toda la comida. Entonces, una vez que consumís la cerveza, eso lo que hace es ingresa a la boca el líquido, te limpia todos los componentes restantes de la comida y eleva ese sabor a chocolate gracias a las notas. Hay que aclarar algo, una cerveza negra no tiene chocolate, especialmente si está hecho bajo la ley de pureza o leyes europeas. Generalmente tienen agua, lúpulo y cebada, siempre. Es cebada tostada y al decir esto no tiene chocolate. Cervezas, digamos, belgas o cervezas americanas sí llevan chocolate o, digamos, un poco como componente e ingrediente. Pero en sí es todo notas, o sea, está ahí para nuestros sentidos, pero no es un ingrediente actual. Vamos a hablar de otro estilo de cerveza para entender también por qué estamos eligiendo una cerveza negra. Hay que entender que cuando uno está tomando una cerveza de trigo, uno siente más los componentes cítricos y las notas a banana. Entonces realmente uno está viviendo una experiencia más frutal, por decirlo así, por más que no tenga fruta esa cerveza. ¿A qué voy? En ese caso no va a haber balance en el maridaje porque al momento de terminar de consumir el helado con la torta de chocolate, uno totalmente va a ser llevado a la nota cítrica. Entonces realmente corta el sabor que tiene que estar sintiendo cuando ingresa la bebida a la boca. Esto es muy simple porque también si decís una Pilsen, voy a tomar una Pilsen con mi cerveza, el contraste es muy grande. La Pilsen es mucho más seca, es más amarga, tienen otras notas. Una vez más, choca el sabor de la bebida con la comida. Hay que entender que cada sabor
tiene que ser, una vez más repito esto porque esto es muy importante, tiene que ser o complemento o crear un buen contraste. Es así que se crea el balance, digamos, tipo el yin y el yang. Eso es la verdadera definición del maridaje, entender lo que uno está consumiendo como para permitir que los ingredientes presentes en el plato realmente se sientan y el comensal pueda vivir esa experiencia. Lean antes de consumir la cerveza y prueben distintas cervezas, inclusive anímense a probar otro estilo de cerveza con esto porque crea una sensación distinta y para que obviamente entiendan de por qué la guía de maridaje recomienda una cerveza negra es simplemente por estudio gastronómico. Bien, así cerramos otra entrega de Maridaje. Muchas gracias por elegirnos. Ya saben de qué manera pueden contactar con nosotros. A pie del televisor aparecen las redes sociales. Gracias por la preferencia. Será hasta la próxima.